Existe una moneda que has gastado de forma imprudente durante toda tu vida. La entregas a personas que te desprecian, a situaciones que te drenan y a un sistema diseñado para consumirte por completo. Esa moneda es tu atención. Y porque la distribuyes gratis a cualquiera que chasquee los dedos, no vale absolutamente nada. Esta es la ley brutal de la economía social. Si eres omnipresente, eres descartable. Si reaccionas a todo, eres un esclavo. Maquiavelo entendió esto en los pasillos de Florencia. Él percibió que el poder real no pertenecía a quienes gritaban por autoridad, sino a quienes miraban el caos y ofrecían solo silencio. No estoy hablando de juegos emocionales ni de silencio punitivo infantil. Estoy hablando de la habilidad de mirar a alguien que intenta destruirte y volverlo invisible. Estás aquí porque estás cansado de ser la marioneta cuyas cuerdas son tiradas por el ego ajeno. Hoy te voy a enseñar a cortar esas cuerdas. Vas a aprender a usar la indiferencia no como una defensa, sino como un arma capaz de destrozar el ego de un narcisista y obligar al mundo a pagar el precio que tú determines. Al dominar lo que voy a revelarte ahora, ganarás el poder de estar físicamente presente, pero energéticamente inaccesible, creando un vacío que aterroriza a los débiles y obliga a los fuertes a respetarte. ¿Por qué ignoras a un mendigo, pero rindes reverencia a un rey? No es solo por el oro en la corona, es por el acceso. El mendigo es abundante, se impone, grita en tu rostro. El rey está detrás de muros. Es raro y necesitas demostrar tu valor solo para ser visto por él. Maquiavelo escribió que la familiaridad genera desprecio y tú has violado esta ley sistemáticamente. Crees que siendo servicial, disponible y amable, estás construyendo lealtad. Mentira. Estás construyendo derecho de explotación. Estás enseñando a las personas que tu tiempo es un recurso infinito, como el aire o el agua corriente. Solo notan que existes cuando el grifo se cierra. Ignorar no es un acto de agresión, es un acto de corrección de precio. Cuando alguien te falta al respeto y tú discutes, estás subsidiando el ego de esa persona con tu energía. Estás diciendo, tu opinión importa tanto que puede alterar mi estado de ánimo. Pero cuando miras a través de ellos, como si fueran de vidrio, los destruyes. Activan un miedo ancestral en el cerebro humano, pues en las tribus antiguas ser ignorado era una sentencia de muerte. Al retirar tu atención, inviertes la dinámica. Ahora son ellos quienes necesitan cazar una reacción tuya, y cuanto más tiempo la retienes, más caro se vuelve tu silencio. Necesitas entender que la atención no es un recurso renovable, es tu sangre vital. Cada vez que te giras para responder a una provocación barata, cada vez que corres a justificar tu honor ante alguien que ya decidió odiarte, estás permitiendo que esa persona te desangre. Imagina que cada interacción social es una subasta. Si siempre estás ahí gritando tu oferta, el mercado entiende que tu stock es infinito, y lo que es infinito no tiene costo. Lo que no tiene costo se trata con descuido. Maquiavelo observó que los hombres ofenden más fácilmente a quienes se hacen amar que a quienes se hacen temer. Y esto ocurre porque el amor se mantiene por un vínculo de obligación que, debido a la naturaleza miserable de los hombres, se rompe siempre que les conviene. Pero el temor se mantiene por el miedo al castigo que nunca te abandona. Y el mayor castigo que puedes aplicar en una sociedad narcisista no es la agresión física, es la exclusión energética, es el no silencioso. Cuando empiezas a ignorar las demandas triviales del mundo, algo fascinante sucede. El precio de acceso a tu persona sube instantáneamente. Las personas comienzan a medir sus palabras antes de hablar contigo, porque ahora existe el riesgo real de no recibir respuesta. Ese riesgo es la base del respeto. Si no hay riesgo de pérdida, no hay valorización. Piensa en el irrespeto como una prueba de carga. Cuando alguien te insulta o te ignora, esa persona está probando tus límites. Si explotas, perdiste. Si lloras, perdiste. Si intentas hablar como adultos, muchas veces entregas el mapa de tus debilidades en bandeja. Pero si mantienes un rostro de mármol y continúas tu trayectoria como si esa persona fuera solo un error estadístico en el escenario, inviertes el juego. No solo estás ignorando al individuo, estás ignorando su intento de definir tu realidad. Estás diciendo con cada fibra de tu ser, tus herramientas son demasiado primitivas para rozar mi mundo. Esto exige que mates tu adicción a la validación.
La mayoría de las personas es adicta al sonido de la notificación, al asentimiento del jefe, a la sonrisa de la persona atractiva. Son mendigos de atención disfrazados de profesionales. El maestro de la indiferencia estratégica no necesita que nadie confirme su existencia. Es el sol. Brilla por naturaleza, no porque los planetas lo estén mirando. Si los planetas salen de su órbita, el sol sigue ardiendo. Empieza a cobrar caro por cada segundo de tu atención. Si lo que ofrecen no es digno, no ofrezcas ni siquiera tu desprecio. Lo opuesto del amor no es el odio. El odio sigue siendo una forma de inversión emocional. Lo opuesto del amor es la indiferencia, es la nada absoluta. Es el lugar donde tus enemigos gritan y no escuchan ni su propio eco. Ahora que has levantado los muros y comenzado a cobrar caro por tu presencia, la paz no será tu primer premio. Contrario, olerás pólvora. Entramos ahora en la fase más peligrosa y reveladora de tu transformación, el fenómeno que la psicología llama explosión de extinción. Cuando dejas de alimentar a un parásito, no se retira en silencio. Intenta devorarte por dentro. Imagina a un adicto que de repente pierde el acceso a su droga. No acepta el destino con dignidad. Entra en convulsión. Miente, roba, agrede. Los manipuladores a tu alrededor son adictos a tu reacción. Se alimentan de tu rabia, de tu culpa y de tu necesidad de explicar tu propio honor. Cuando retiras el plato, el monstruo empieza a gritar. Esta es la prueba de fuego. Si antes te ignoraban o te trataban con desdén pasivo, ahora escalarán, te llamarán arrogante, dirán que te perdiste, distorsionarán tu imagen ante cada amigo en común y enviarán mensajes cargados de un veneno disfrazado de preocupación. Muchos de ustedes fallan exactamente aquí. Ven el caos aumentando y piensan, Dios mío, empeoré las cosas, necesito arreglar esto. Ese es el error fatal. La explosión de agresividad del otro no es una señal de que tu estrategia falló, es la confirmación absoluta de que está funcionando. El grito es el último suspiro de un poder que está muriendo. Si cedes ahora, si respondes para defenderte o para calmar los ánimos, acabas de dar un curso de posgrado en manipulación a tu enemigo. Le enseñaste que si grita lo suficiente, vuelves a ser la marioneta que desea. Debes mirar este estallido de comportamiento con la frialdad de un científico observando una bacteria en una placa de Petri. Observa a la persona intentando arrastrarte de vuelta al lodazal de las emociones baratas y siente solo una curiosidad distante. No sientas rabia. La rabia sigue siendo un vínculo y cualquier vínculo es un canal por donde pueden succionar tu energía. Mantén tu silencio como una barrera de acero. Deja que se cansen de golpear la pared. Maquiavelo aconsejaba que si un príncipe necesita ser cruel, que lo haga de una sola vez, para no tener que repetir la dosis todos los días. Tu silencio es esa crueldad necesaria. El dolor de la escalada es temporal, pero la libertad que llega después de que el silencio se instala es eterna. Intentarán todas las llaves, la llave de la culpa, la llave del miedo, la llave del recuerdo de los buenos tiempos. Ninguna debe girar la cerradura. Cuando el manipulador percibe que tu reserva de reacción se secó por completo, entra en colapso y finalmente se retira para buscar una presa más fácil. Te has vuelto indigesto, te has convertido en el desierto, donde nada tóxico logra sobrevivir. Mantén la guardia. El silencio después de la tormenta es donde tu nuevo imperio empieza a construirse. Ahora que ya sabes cómo resistir la tormenta externa, es hora de entender el movimiento más letal del tablero, la desaparición. Vivimos en la era de la exhibición obscena. Las personas sienten la necesidad patética de publicar lo que comen, dónde entrenan y cada pensamiento mediocre que atraviesa sus mentes. Creen que eso las hace relevantes. En realidad, solo las convierte en ruido. Para recuperar el poder real, debes implementar el protocolo fantasma. Maquiavelo sabía que para que un líder sea verdaderamente reverenciado, no puede ser común. Debe, a veces, retirarse a las sombras y permitir que su ausencia hable más fuerte que cualquier discurso. El protocolo fantasma no es un acto de aislamiento por tristeza, es una retirada táctica para rearmarse. Es la desconexión deliberada de todos los radares. Deja de publicar. Deja de ver las historias de quienes no aportan nada. Sal de los grupos de conversación que drenan tu inteligencia sin dar explicaciones. No anuncies que te vas.
No hagas una publicación de despedida buscando migajas de atención. Simplemente deja que el rastro se enfríe. La mayoría no soporta el vacío. Sienten una necesidad desesperada de ser vistos, porque si no son vistos, sienten que no existen. Tú eres diferente. Vas a usar ese tiempo en la oscuridad para el trabajo profundo. Mientras el mundo especula dónde estás o qué estás tramando, tú estás en tu laboratorio personal, en tu fase submarina. Estás operando en silencio, operando en profundidad. En la oscuridad, puedes cambiar de piel sin el peso del juicio ajeno. Puedes aprender habilidades que nadie esperaba. Puedes transformar tu cuerpo. Puedes reconstruir tu psicología desde cero. Cuando estás constantemente bajo la luz de los demás, eres prisionero de sus expectativas. Te etiquetaron como el chico agradable, el inseguro o el promedio. Al desaparecer, matas esas versiones de ti mismo, y cuando decidas reaparecer, meses después, con resultados que no pueden ser ignorados, regresarás como un extraño. Caminarás de forma diferente, hablarás de forma diferente y tendrás un aura que exige respeto inmediato, porque nadie sabe cómo llegaste hasta allí. El impacto de tu regreso se multiplica con cada día de tu ausencia. La luz solo tiene valor por la oscuridad. Tu presencia solo tendrá peso cuando las personas sientan el frío que provoca tu ausencia. No temas a la soledad. Teme ser común. Deja que hablen mentiras sobre ti. Deja que creen teorías. Mientras pierden tiempo intentando descifrar tu paradero, tú estás ocupado construyendo el castillo donde eventualmente tendrán que pedir permiso para entrar. Hemos hablado de cómo ignorar al mundo, pero ahora llegamos al maestro que aún no has logrado dominar, tú mismo. Existe una voz dentro de tu cabeza que es la mayor saboteadora de cualquier estrategia de poder. Es la voz de tu biología, de tu evolución, la que susurra que necesitas ser aceptado, que necesitas ser agradable, que debes enviar ese mensaje para no parecer grosero. Esa voz es una traidora. Quiere tu seguridad, no tu grandeza. Quiere que encajes en el promedio, porque el promedio es seguro para la supervivencia de la especie, pero es letal para la supervivencia del individuo soberano. Maquiavelo entendía que un hombre debe construir diques y represas para controlar el río caótico de la suerte y las emociones. Si escuchas cada impulso, cada carencia y cada duda, te ahogarás. La mayoría de las personas que ves en la calle son robots biológicos. Sienten hambre, comen, sienten carencia, se sienten ofendidos, gritan. No tienen un filtro entre el estímulo y la respuesta. El estratega rompe ese circuito. Desarrolla la capacidad de ignorar su propia debilidad. Trata tus pensamientos de duda o de necesidad de validación como ventanas emergentes en una computadora infectada. Cuando surja ese impulso desesperado de explicar tu lado en una discusión o esa ansiedad de revisar las redes sociales de quien te ignoró, no intentes luchar contra el pensamiento, solo cierra la ventana, visualiza el pensamiento, reconócelo como un mecanismo de defensa primitivo y vuelve al trabajo. Tú no eres tus pensamientos, eres el general que decide qué pensamientos tienen permiso para sentarse en la mesa de mando. Si un pensamiento no sirve a tu misión de expansión y poder, debe ser ignorado de inmediato. Esto exige una disciplina casi inhumana. Debes convertirte en un observador frío de tu propia química. Siento rabia ahora. Interesante. Usaré este pico de adrenalina para entrenar más duro o enfocarme en mi proyecto. Siento soledad. Usaré este vacío para leer y fortalecer mi intelecto. Transmutas la emoción en combustible. Al ignorar la urgencia de tus emociones, te vuelves impredecible y, por lo tanto, peligroso. Quien controla sus propias reacciones controla cualquier entorno. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. Mata al traidor interno o él entregará las llaves de tu castillo al primer enemigo que te sonría. Ahora llegamos al punto donde la estrategia se fusiona con la metafísica. Para dominar el arte de ignorar, necesitas comprender dos conceptos que separan a los aficionados de los verdaderos arquitectos del poder. Elevemos el nivel del juego. Cuando te conviertes en un maestro de la no reacción, dejas de ser un objetivo y pasas a ser un espejo. Entiende la mecánica de esto. La mayoría de las personas vive en un estado de proyección constante. Arrojan sus inseguridades, sus miedos y sus carencias sobre los demás, esperando una reacción que valide su existencia. Cuando alguien te insulta o intenta manipularte, está enviando una carga de energía hacia ti.
Si reaccionas, aceptas la carga. Permites que su veneno entre en tu sistema. Pero cuando ignoras, y me refiero a esa indiferencia profunda donde ni siquiera tus pupilas se alteran, te conviertes en una superficie perfectamente lisa. El veneno no encuentra dónde sostenerse y, por ley de la física psicológica, regresa a la fuente. El agresor se ve obligado a tragarse su propia basura. Al no ofrecer resistencia, obligas al otro a luchar contra el vacío, y nada es más agotador que golpear la nada. El silencio absoluto actúa como un espejo que refleja la fealdad y la desesperación del manipulador de vuelta hacia él mismo. Comenzará a sentirse ridículo, pequeño y, finalmente, impotente. No necesitas destruir a nadie. Basta con no darles el soporte de tu reacción y se desintegrarán bajo el peso de su propia toxicidad. Ya no eres el coprotagonista en su drama. Eres el vacío donde su drama va a morir. Este es el estadio final de tu ascenso. Hasta ahora hemos tratado el acto de ignorar como una defensa o una táctica de combate, pero el nivel maestro exige que entiendas la indiferencia como un estado de existencia. En el ajedrez del poder, el movimiento más fuerte es aquel que redefine el tablero. Bienvenido al concepto del vacío soberano. La mayoría de las personas tiene pavor al silencio y a la soledad, porque cuando el ruido del mundo se detiene, se ven obligadas a enfrentar su propio vacío interno. Necesitan la validación ajena, el conflicto y el drama para sentir que son reales. Son como parásitos que solo existen mientras tienen un huésped que succionar o un enemigo contra quien luchar. El estratega invierte esta lógica. No ignoras a los demás solo para castigarlos o protegerte. Los ignoras para abrir espacio a tu propia divinidad. Maquiavelo sugería que un hombre de virtud debe ser como un arquitecto que construye sobre bases sólidas y no sobre el pantano de las opiniones cambiantes de la masa. El vacío soberano es la creación de una zona de exclusión donde nadie, absolutamente nadie, tiene permiso para entrar sin tu invitación explícita. Al convertirte en nada para el mundo, te conviertes en todo para ti mismo. Mientras el hombre común está preocupado por cómo será percibido en la cena de mañana o en el comentario de la red social, tú habitas un plano donde esas preocupaciones son tan irrelevantes como el movimiento de las hormigas en el suelo de un bosque. Esta es la verdadera alquimia, transformar el aislamiento en soberanía. Cuando alcanzas este nivel, ya no haces un esfuerzo por ignorar, simplemente habitas una frecuencia diferente. Las ofensas no llegan a ti porque no encuentran receptor. Las invitaciones mediocres no te tientan porque ya estás banqueteándote con tus propios proyectos y visiones. Te conviertes en lo que los antiguos llamaban ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Pero cuidado, este estado es el más peligroso para el sistema. El sistema necesita que seas reactivo para venderte soluciones, miedos e ideologías. Un hombre que no puede ser provocado es un hombre que no puede ser controlado. Al cultivar tu vacío soberano, te conviertes en una anomalía, una falla en la matriz del control social. Dejas de ser una pieza en el juego de otros y pasas a ser el dueño del salón donde el juego ocurre. El mundo intentará arrastrarte de vuelta con promesas de pertenencia o amenazas de exclusión. Sonríe ante esos intentos con la paciencia de quien observa a un niño intentando derribar una montaña con un cubo de arena. La montaña no ignora al niño por maldad, lo ignora porque la montaña simplemente es. Sé la montaña. Si has llegado hasta este momento, ya no formas parte de la masa. La mayoría se perdió en el camino, distraída por una notificación, por un impulso de dopamina o por la incapacidad de sostener la mirada ante la verdad desnuda. El hecho de que aún estés aquí es la prueba de que hay un hambre en ti que el entretenimiento barato no puede saciar. Eres un sobreviviente del naufragio de la atención moderna. Pero ahora déjame lanzarte una provocación que te quitará el sueño. Si todo el mundo se quedara mudo mañana, si todos tus enemigos desaparecieran y nadie más estuviera mirando, ¿quién quedaría ahí dentro? ¿Eres dueño de tu silencio o solo un vacío esperando ser llenado por el ruido de los demás? La libertad que te ofrecí hoy tiene un precio, la soledad de los dioses. Si estás listo para pagarlo, sella este compromiso ahora. Escribe en los comentarios la frase, la montaña no discute con el viento. Que estas palabras sirvan como una marca, una señal para los otros iniciados de que ya no eres una presa. Y suscríbete a este canal, no por hábito, sino como un acto de deserción de la mediocridad.
Deja que esa señal cargue el peso de tu voluntad, difundiendo esta frecuencia a quienes aún están perdidos en el laberinto. Es un código oculto entre nosotros, el despertar de la fuerza a través de la indiferencia. Pero si sientes que la superficie ya no es suficiente, si quieres las llaves del arsenal que no puedo exhibir bajo las luces de este escenario público, la invitación es para pocos. Y para quien ya entendió que el poder no espera, tu siguiente paso está justo arriba. Mira el video que dejé para ti ahora, al fin y al cabo, en el banquete del destino, o te sientas a la mesa como estratega o terminas servido en el plato como distracción. Y recuerda, el mundo no es conquistado por quien más grita, sino por quien logra sostener el silencio mientras todos los demás suplican por una respuesta.